capítulo 2, versículos 15 hasta el versículo 17. Reverência, vamos escuchar a voz do Senhor. Não améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos, hay algo curioso en la vida. Todo lo que hoy parece firme, como una roca, mañana ya empieza a cambiar. Las estaciones cambian y con ellas también cambian los olores, los colores de la ciudad, la ropa, las conversaciones. Lo que ayer parecía tan importante, hoy ni siquiera recordamos dónde lo guardamos. El juguete favorito de la infancia, el celular que un día fue un sueño de consumo, la música que nos hacía cantar en el baño, todo pasa, todo pasa. La vida, hermanos, se va transformando en una colección de cosas que ya se fueron. Ya se fue el tiempo, ya se fue la moda, ya se fue el amor, ya se fue nuestra mejor etapa. Y poco a poco damos cuenta de que el mundo entero está hecho de cosas que pasan. Pero lo extraño es que, aún sabiendo de todo esto, que todo pasa, nuestros corazones siguen agarrándose a todo. Nuestro corazón se enamora fácilmente. Hoy de una cosa, mañana de otra. Es como si dentro de nosotros hubiera una fila de amores, todos esperando su turno para ocupar el centro de nuestro corazón. Y cuando llega un nuevo amor en nuestras vidas, intenta quedarse con todo, con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestra energía, nuestra plata. Pero el problema, hermanos, es que siempre llega un otro amor y el anterior queda olvidado. Vivimos así, cambiando de amores como quien cambia de estación de radio cuando se cansa. El apóstolo Juan, hermanos, era muy consciente de esto. Él había vivido lo suficiente para ver cómo los corazones funcionan. Juan miró a lo largo de su vida corazones que ardían por Dios y con el tiempo esos corazones se enfriaron con otros brillos. Por esto que Juan escribe, tengan cuidado con lo que aman, porque el corazón no puede servir a dos señores. Un amor siempre expulsa al otro. O amamos al Padre, o amamos al mundo. Y esto es lo que Juan quiere decirnos hoy, sobre los amores que pasan, sobre el amor que permanece, y sobre este conflicto que ocurre dentro de cada uno de nosotros, el lugar donde el trono del corazón siempre está en disputa. Hoy, queridos, en resumen, veremos que el amor del Padre es el único que vence los falsos amores del mundo y nos hace permanecer cuando todo lo demás pasa. En resumen, vamos a ver esto hoy. Veremos que el amor del Padre es el único que vence los falsos amores del mundo y nos hace permanecer cuando todo lo demás pasa. Veremos esta verdad hoy día en 3 puntos. En primer lugar, hermanos, veremos la incompatibilidad entre el amor al mundo y el amor del Padre. Y esto vemos en el versículo 15. Mira su Biblia, por favor. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a recordar primero en qué momento estamos en nuestra serie de sermones. La semana pasada, hermanos, nosotros vimos que Juan estaba guiándonos con mucha ternura por uno de los textos más alentadores de su carta. Nos recordó que nuestros pecados ya han sido perdonados, que somos hijitos amados.
Nosotros hablamos también de las diferentes etapas del crecimiento espiritual. Y vimos que el perdón de nuestros pecados es el punto de partida de nuestro caminar. Es la base sobre la que Dios construye nuestra madurez espiritual. Pero ahora, después de animarnos, Juan cambia de tono. Si antes Juan hablaba como quien consuela, ahora Juan habla como quien advierte. Juan sabía que el mismo corazón que crece en madurez también puede desviarse con otros amores que disputan el trono del corazón. Él sabía que nuestro corazón se encanta fácilmente con otros amores. Por esto, después de recordarnos quién somos, Juan nos recuerda lo que no podemos amar. ¿Y qué no debemos amar? Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguna vez tú ya tuvo la oportunidad de leer el Evangelio de Juan, tal vez pienses que Juan se contradice con esta afirmación de que no podemos amar al mundo. En el Evangelio de Juan, él dice que Dios amó al mundo. Entonces, ¿cómo puede ahora decir que no amemos a lo que Dios ha amado? Es una pregunta sincera y debemos comprender mejor qué significa la palabra mundo aquí. De la misma manera, hermanos, como en español podemos tener una misma palabra que puede significar varias cosas, y es terrible esto para aprender la lengua. Aquí Juan en ese texto también tenemos esto. Cuando Juan dice en su evangelio que Dios amó al mundo, en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan está diciendo que Dios amó a la humanidad perdida y en su misericordia decidió alcanzarla. Pero aquí, hermanos, en su carta, mundo tiene otro significado. Juan no trata de la humanidad, ni tampoco de la creación, sino del sistema corrupto que vive en rebelión contra el Creador. Juan, hermanos, se refiere a esta mentalidad que se opone a Dios con sus valores. Por esto que a veces escuchamos frases como, esta persona no es de Dios, esta persona es del mundo. Cuando decimos que una persona es del mundo, lo que estamos diciendo es que esta persona vive bajo el sistema que gobierna este mundo. Y es en ese sentido que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La creación, hermanos, no es del maligno, la creación es del Señor. Pero este sistema de rebelión contra Dios que gobierna el mundo después de la caída por el pecado es del maligno. Es este mundo al que Juan se refere cuando dice, chiquillos, no améis. E é importante entender isso, irmãos, porque a vezes nos confundimos com esta questão. Juan não está proibindo nós de amar a criação de Deus. Não há nada de malo em admirar a beleza da criação, de sonreír com nossos seres queridos, de saborear uma boa comida, de disfrutar de uma cereza. E um dato importante para vocês, hermanos, já temos cerezas em Puerto Montt. Que rico. Eu sempre digo que aqui que as cerezas são um regalo de Deus para aqueles que han sobrevivido ao inverno, certo? Deus nos mira a nós e nos diz, ¿has sobrevivido ao inverno? Bueno, toma, cerezas. Estas coisas, hermanos, formam parte de la buena creación del Señor y pueden ser disfrutadas con mucha gratitud en nuestro corazón. Lo que Juan está haciendo es alertarnos, porque sabe que fuimos criados para amar y que en todo momento estamos amando algo. Tú quieras o no, en cada momento, cada rato, estás amando algo. Esto forma parte, hermanos, de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios, porque Dios es amor. Entonces, como su imagen
Todos nós llevamos dentro de nós esta necessidade real de amar. Amar é a forma em que funciona nosso coração. É impossível não amar. Pero, depois da caída do homem, o pecado manchou isto. O pecado, hermanos, não destruiu nossa necessidade de amar, pero la deformou. O amor que deveria fluir hacia Deus e desbordar-se hacia o prójimo se desfigurou. O homem começou a amar as coisas criadas mais que ao próprio Criador. Pablo disse isto em Romanos capítulo 1. Cambiaram a glória de Deus por imagens de la criação. O problema do coração, hermanos, não é falta de amor, é o amor mal direcionado. Agora, tomamos incluso o que é bueno em nossas vidas. O amor por nossos hijos, o amor por nossos padres, o amor por nosso trabalho, por el cuidado del cuerpo, e ponemos estes amores em lugar que pertenece solamente a Deus. E é por esto, hermanos, que Juan dirá: se alguno ama ao mundo, o amor del Padre não está em ele. Não há espaço para dos senhores em nosso coração. O trono del coração é lugar único. E eu quero invitar-te hoje a uma reflexão muito sincera. Que ha amado tu coração ultimamente? Em que has invertido tu tempo, tu dinheiro, tus energias? Que te quita el sueño? Que te hace despertar animado? Em que não puedes deixar de pensar durante o dia? Que es lo que se te lo quitassem hoje, haria que tu vida perdesse todo sentido? Todo isso revela, hermanos, onde está tu verdadeiro amor. Puede que o amor del mundo já haya invadido tu coração e nem sequer te hayas dado conta. Juan te recuerda hoje que tu coração não foi hecho para viver dividido. O amor ao mundo cansa e agota. Promete brillo, pero rouba a paz. Te hace correr mucho e chegar a nenhuma parte. Quizás seja por esto que, incluso depois de haver conquistado tantas coisas, tu coração sigue vagando inquieto em busca de mais amores. Hoje é o dia em que Deus te invita a mirar tu coração e dizer honestamente: Senhor, este lugar é tuyo. Eu he puesto tantos amores aí, pero quero tu amor en el centro de mi vida. La gracia de Deus é esta, hermanos. Deus não só denuncia nossos amores equivocados, sino que nos oferece de novo o amor correto. Quando o amor del Padre ocupa o coração, e é interessante isso, quando o amor del Padre ocupa o coração, os outros amores também encontram seu lugar correto. A família sigue sendo preciosa, o trabalho sigue sendo bueno, a vida sigue sendo hermosa, pero nenhuma destas coisas leva o peso de ser Deus. O amor del Padre reorganiza o coração e todo começa a respirar de novo. E Juan nos muestra, hermanos, como se manifesta o amor deste mundo. Este amor não é algo abstrato, não. Este amor tem estrutura, tem forma, tem uma lógica interna. É como se Juan abrisse ante nós a anatomia do coração do mundo. E de maneira muito precisa nos mostra que este amor ao mundo se divide em três expressões distintas. E isso é o que vamos ver em nosso segundo ponto de hoje. Em segundo lugar, hermanos, veremos as três caras do amor del mundo. E isto vemos no versículo 16. Queridos, no versículo 15, Juan nos amonestou para que não amemos ao mundo ni las coisas que há no mundo. Pero, no versículo 16, Juan nos muestra o motivo
la razón por la que no debemos amar a este mundo. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense, hermanos, el autor nos está mostrando que todo lo que existe en este mundo, todo, es decir, en este sistema corrupto que está en rebelión contra el Señor, se puede resumir en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La anatomía del corazón del mundo se divide en estas tres expresiones distintas. Y yo tuve un profesor en mi seminario que me enseñó algo muy interesante aquí y quiero compartir con ustedes hoy. Hay una relación muy interesante en esta triple división que Juan hace acá en su carta. Una relación interesante con la tentación de Eva en el huerto del Edén y con la tentación de Jesús en el desierto. Yo voy a mostrarles, hermanos, que el deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida es similar a lo que ocurre en Génesis 3, cuando Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para dar entendimiento. Y también hay una semejanza muy interesante con las tres tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto en Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar entonces con el deseo de la carne. La palabra utilizada aquí para deseos, hermanos, en griego, es la palabra epitimia, que significa un deseo intenso, un deseo descontrolado, una voluntad que ha perdido el freno. Y la palabra utilizada para carne no tiene que ver con nuestro cuerpo físico solamente, sino con la naturaleza humana corrupta por el pecado. Lo primero que Juan nos presenta entonces, hermanos, es ese deseo intenso de satisfacer nuestra carne corrompida. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos que la primera tentación que Eva sufrió en el huerto del Edén tenía que ver con esto. El texto nos dice que Eva se dio cuenta de que el fruto del árbol era bueno para comer. No sabemos qué fruta era esta. En mi cabeza imagino que era una cereza, pero esto es poco probable. El hecho, hermanos, es que Eva fue tentada a comer este fruto para satisfacer su carne. Su cuerpo necesitaba alimento, pero ella quiso satisfacerlo de una manera pecaminosa. Entonces, hermanos, los deseos de la carne son ese deseo de satisfacer necesidades que son legítimas de manera ilegítima. Pensemos, por ejemplo, en el deseo de descansar. Es legítimo que nuestros cuerpos necesiten descansar, pero hay un límite para ello, porque puede convertirse en pereza, o entonces en una fuga de la responsabilidad que tenemos en nuestras vidas. Podemos pensar, por ejemplo, en el deseo de comer. Es un deseo legítimo. Necesitamos comer. Pero podemos convertir ese deseo en gula. Podemos convertir la comida en una fuente de consuelo en nuestros momentos de ansiedad. El deseo sexual es otro ejemplo de esto. Un deseo legítimo, creado por Dios para ser disfrutado como expresión de amor en el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Pero la carne quiere sexo sin pacto. La carne quiere el cuerpo sin compromiso. Y podríamos citar aquí varios ejemplos de algo que es legítimo, pero satisfacemos ese deseo de manera ilegítima. Esto es satisfacer el deseo de la carne. Jesús, hermanos, también fue tentado en esta área, en el desierto por Satanás. El diablo mira a Jesús con hambre después de 40 días de ayuno y dice: si eres hijo de Dios, ordenas a estas piedras que se conviertan en pan. La tentación, hermanos, era la misma. Satisfacer una necesidad real. Jesús tenía hambre, 40 días de ayuno, pero
satisfacerla fuera de la voluntad del Padre. Y la respuesta de Jesús a esa tentación de Satanás fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale da boca de Dios. Jesús, hermanos, estaba mostrando que todas nuestras necesidades son realmente suplidas en Dios. Hay una manera correcta de satisfacer los deseos de la carne. Y Juan sigue también y habla de los deseos de los ojos. Cuando volvemos para Génesis 3 en el Edén, el texto dice que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos. Y yo sigo con mi tesis que era una cereza. La mirada de Eva, hermano, se quedó en lo que Dios había prohibido. La tentación comenzó con la mirada y se tornó en un deseo desenfrenado. Y eso es muy actual, ¿verdad? Vivimos nosotros en la era de las imágenes, en la cultura de la exhibición. El mundo aprendió a explotar el poder de la mirada. Todo está diseñado para despertar la codicia. Las vitrinas, los anuncios, las redes sociales, todo grita: mira, desea, compra, sea. Hermanos, nosotros somos fácilmente tentados por nuestros ojos. Es por esto que hay tanta gente que pierde plata en estas máquinas que hay en el mall, ¿cierto? Llenas de brillo, luces, con un montón de premios, iPhone 15 y todo más. Y la persona pone allí su plata y nunca gana nada. Pero siempre sigue tentado a volver a jugar. La persona perde 1, 2, 3, 4, 5 veces, no importa. Yo sigo tentado a volver a jugar, porque quando vou comprar alguma coisa no super, há uma tremenda máquina com brilho, com prêmios. Eu quero tentar. O desejo de los ojos, hermanos, tem que ver com este impulso de poseer lo que se vê. E quantas vezes nossos olhos nos alejam do Senhor, verdade? E não solo em lo que se refere ao sexo, sino também ao consumismo e las comparações com as vidas de los demás. Miramos e deseamos lo que não podemos ter. E na Bíblia, temos vários exemplos de pessoas que cometeram graves errores por la tentação de los ojos e tiveram tristes consequências por isto. Acã, por exemplo, foi tentado por um manto e por la plata que ele não poderia tomar. E o resultado, creio que vocês conhecem a história. Ele foi morto junto com toda a sua família e com todos os animais. O rei Davi, com Betsabé, foi tentado por los ojos ao verla banhando-se e la tomou para si. La consequência de esto foi muerte. En el desierto, hermanos, el diablo também tentou a Jesús a través de los ojos. El diablo le mostrou a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Fíjense, hermanos, que el diablo no solo prometió, sino que se lo mostró a Jesús. Jesús fue tentado por los ojos, pero él respondió: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús venció esa tentación adorando al Padre en espíritu y en verdad, amando lo que no se podría ver. Y por fin, Juan habla de la vanagloria de la vida, el deseo de ser el centro, de siempre querer tener el control, de vivir para uno mismo, de ser aquello para lo que Dios no nos creó para ser. En el Edén, hermanos, la serpiente le dice a Eva: coma, seréis como Dios. Y Eva entonces comió la cereza. Esa es la esencia de la vanagloria, hermanos, de querer ser autónomo, independiente, dueño de su propio cuerpo, dueño de su propio destino.
Y en el desierto, el diablo utiliza la misma estrategia con Jesús. Él lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Sería espectacular si Jesús hiciera esto, hermanos. Los ángeles descenderían, las multitudes lo admirarían, todos verían lo poderoso que Jesús era con aplausos y gritos. Pero Jesús no eligió el camino de la gloria, de ser sostenido por los ángeles. Jesús eligió el camino de la vergüenza de la cruz. Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, hermanos, Jesús estaba diciendo que no le exigiría a Dios un camino que Él no había propuesto para su vida. Jesús no era autónomo, como nuestros primeros padres fueron en el Edén. Jesús eligió el camino propuesto por Dios para su vida, que es el camino de la obediencia a su palabra. Queridos, cada vez que en nuestras vidas nosotros tomamos un camino diferente al propuesto por Dios, el camino de la obediencia a su palabra, nosotros estamos siguiendo los pasos de Adán y no los pasos de Cristo. Y Juan concluye este versículo diciendo, todo esto no procede del Padre, sino del mundo. Es decir, nada de esto viene de Dios. Estos deseos del mundo son ecos de un corazón autónomo que se ha olvidado del Señor. No amen estas cosas. Todo esto es pasajero, pero hay algo que permanece. Y es esto que veremos en nuestro último punto de hoy. Por fin, hermanos, veremos el amor que permanece cuando todo pasa. Y esto vemos en el versículo 17. Mira, por favor, el versículo 17 en su Biblia. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos, los amores de este mundo prometen mucho. Prometen satisfacción, verdadera alegría, prometen eternidad, pero no pueden cumplirlo. Quizás ya hayas probado un amor que se decía ser para siempre y no fue así, ¿verdad? ¿Alguna vez has perseguido algo que parecía ser el tesoro de tu vida y cuando finalmente lo conseguiste, te diste cuenta de que tu corazón seguía vacío? ¿Alguna vez te has esforzado tanto por construir algo, una carrera, una imagen, un nombre, y de repente te has dado cuenta de que nada de esto llenaba tu alma? Es sobre esto que Juan está hablando aquí. Juan escribe en este momento ya como un anciano experimentado, como alguien que ha vivido lo suficiente para ver todo eso de cerca. Y él dice, el mundo pasa. El verbo que Juan utiliza aquí, hermano, significa literalmente que el mundo está pasando en continuo. Es como si él dijera, mientras lees las palabras de esta carta, el mundo está envejeciendo. Todo lo que parece firme, el poder, la belleza, el dinero, el prestigio, se está desmoronando, hermanos. Los amores del mundo prometen eternidad, pero siempre tienen fecha de vencimiento. El mundo es como una flor que ha sido cortada. Todavía tiene perfume, pero ya se está muriendo. Y lo peor es que mucha gente está construyendo su vida sobre cosas que ya están desmoronando. Los niños cantaron muy bien hoy la música. Quizás el mayor ejemplo bíblico que tenemos sobre esto sea Salomón. Un hombre que tuvo todo lo que su corazón podría desear. Sabiduría, riqueza, placer, fama, poder, sexo. Construyó palacios, escribió libros, coleccionó experiencias. Y al final, cuando mira su propia vida, él escribe el libro de Eclesiastés. Y dice que todo no fue más
que vanidade de vanidades, todo é vanidade. E já comentei com vocês que esta palavra vanidade, em el original, significa humo, vapor. Depois de querer provar o sentido da vida em todo o que o mundo pode oferecer, Salomão disse que todo não foi mais que vapor, humo. Isso é o que Juan quer evitar em nós. Juan quer impedir que nosso coração corra atrás do vento. A Bíblia nos ensina, hermanos, que o mundo está destinado a la destrucción. E Juan lo sabe de esto. Desde el Edén, el hombre intenta construir um mundo sem Deus. Pero este projeto já foi condenado em la cruz. Com a ressurreição de Jesus, uma nova realidade começou. E o império da autonomia humana começou a derrumbar-se. O mundo é um castillo de arena, parece fuerte, pero a maré já está subindo. E Juan agrega, o mundo passa e seus desejos também. Os desejos de la carne, os desejos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto passa, hermanos. Los ídolos envejecem junto com seus adoradores. Lo que hoje parece irresistible, chegará um dia em que já não lo será. Pero Juan não quer terminar com melancolia. Depois de dizer que o mundo passa e todas as coisas que estão neste mundo, ele levanta a cabeça e escreve: pero el que hace a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o mundo é vapor, pero a vontade de Deus é roca. Todo lo que nasce del mundo muere com el mundo, pero todo lo que nasce de Deus permanece com Deus. Todo aquele que hace a vontade de Deus permanece para sempre. Pero há um detalhe importante aqui. Solo há uno que hizo perfectamente a vontade de Deus. Todos nós fallamos em algum momento de nossas vidas. Nossos amores se desviam com facilidade. Nossos desejos nos confundem. Nuestra vanagloria nos engana. O coração humano é inestable, pero há um coração que nunca se desviou. E é por isto que nossa esperança não está enquanto logramos permanecer, sino que nossa esperança está em aquele que permaneceu por nós. Adão fracassou em sua batalha contra a tentação en el Edén, pero el segundo Adão, Jesucristo, venceu em todo. Ele venceu os desejos da carne. Ele venceu os desejos dos olhos. Ele venceu a vanagloria da vida. Ele hizo a vontade do Padre a la perfeição. E é em Ele donde está nossa esperança. Ele venceu e a promessa para nós é que quando todo haya passado, o mundo com todos os desejos, só quedará uma voz suave, chamando-nos por nosso nome e dizendo: venid, benditos de mi Padre, entrar en el gozo de vuestro Senhor. E então, já não seremos mais tentados por falsos amores. Viviremos por toda a eternidade com o único amor que nunca passa. Esse dia, hermanos, todo cansancio encontrará repouso. Todo desejo encontrará cumprimento. Todo vazio encontrará sua plenitude. Já não haverá luta entre amores, nem promessas rotas. Só haverá o amor perfeito de nosso Padre Celestial. Em este gozo eterno, o coração finalmente amará sem medo, sem desvios e sem fim. Glória ao Senhor por nosso Salvador Jesucristo, aquele que venceu as tentações que nós não poderíamos vencer.